Ok. Bueno, nosotros vamos a platicarles un poco sobre las bases moleculares del cáncer. El equipo está conformado por Aguayo Aguilar Oscar, Cano Aguilar Itzel, González Méndez Odette, López Ramos Ángel, Osvaldo y Luchi Lavín, Hannah Asley. El cáncer es una enfermedad que comprende un grupo caracterizada por proliferación autónoma de células neoplásticas. Estas células tienen varias alteraciones, incluyendo las mutaciones y la inestabilidad genética. Las funciones celulares son controladas por las proteínas codificadas por ADN, que están organizadas en genes, y los estudios moleculares han mostrado que el cáncer es el paradigma de una enfermedad genética adquirida. El proceso de producción de las proteínas involucradas son una serie de eventos, cada una de estos con sus respectivas enzimas, las cuales también son codificadas por el ADN y reguladas por otras proteínas. Esta enfermedad se desarrolla a partir de la acumulación y selección sucesiva de alteraciones genéticas y epigenéticas, las cuales permiten que las células sobrevivan, se puedan replicar y evadir mecanismos de proliferación del ciclo celular. Los mecanismos responsables de mantener y reparar el ADN pueden verse afectados por mutaciones que pueden ser ya sea hereditarios o esporádicos. Se pueden representar o presentar en todas las células de la economía o solo en las células tumorales. El descubrimiento de los retrovirus o RNA de los retrovirus que producen tumores surgió por la observación de la producción del tumor. Era el resultado de la introducción de oncogenes virales dentro del genoma celular del huésped. Al mismo tiempo, se podría observar que el ADN de varios tumores humanos difería del tejido no tumoral o del tejido sano, y que el elemento responsable de la transformación maligna podría inducirse en otras células conocidas como células blancas o algunos órganos. El grupo más pequeño de oncogenes está formado por un subgrupo de factores de crecimiento e incluye la C-cis, que produce el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Por sus siglas en inglés, PDGF, que es productor del factor de crecimiento de angiogénesis, y el INT2, que produce otros factores de crecimiento. Los receptores de factores de crecimiento forman otra clase de protooncogenes e incluyen el ERBB1 y ERBB2, metionina o MET, CFMS, KIT, TRK, RED y SEA. En el progreso de señalización de la membrana celular hacia el núcleo participan el grupo de oncogenes transductores de señales, que están constituidos por proteínas sinasas citoplasmáticas y proteínas unidas a GTP. Algunas de las sinasas son treonina sinasas y serina, y la mayoría son tirosinas sinasas y comparten homología en su dominio catalítico. Ay, perdón. Ya, ¿no? Bueno, los oncógenes unidos a GTP forman un pequeño subgrupo de proteínas unidas a guanina, que son las proteínas G, que son responsables de la transmisión de señales de ligandos de superficie celular hacia eventuales efectos como adenilato, ciclasa o fosfilipasa. Esta traducción, mediada por conversión de GTP hacia GDP, involucra a las proteínas activadoras de GTP pasa. Las proteínas G, tales como los oncógenes de la familia, se activan a través de la amplificación o por mutaciones puntuales que alteran la unión de GTP o la actividad de GT-pasa. Esto llevando a estimulación prolongada de las enzimas efectoras.
Bueno, el ciclo celular. El intervalo de cada división celular es definido como ciclo celular. Cada ciclo celular consiste en 4 fases, ordenadas y estrictamente reguladas, denominadas como G1, que es la brecha o gap 1, la fase S, que es la síntesis del DNA, la fase G2, que es la brecha o gap 2, y la M, que es la mitosis y meiosis. La síntesis del DNA ocurre en la fase S. La separación es donde pasa la separación de los cromosomas, y la división celular ocurre en la fase M, y la fase G1 y fase 2 son el crecimiento. Aquí las células mamíferas quisientes que no estén activamente en crecimiento residen en la fase GO en un estado de descanso. Bueno, en el ciclo celular regula la duplicación de la información genética. Los puntos de restricción son pausas en el ciclo celular durante las cuales se asegura la duplicación del ADN, y esto permite editar y reparar la formación genética de cada célula hija que recibe. Antes que las células no transformadas pasen al punto de restricción, requieren de factores de crecimiento y nutrientes específicos. Posterior al paso del punto de restricción a progresión es el factor de nutriente independiente. Esto es debido a que la célula... Ay, no le puedes cambiar. Debido a que la célula es dependiente de varios estímulos extracelulares durante la fase G1, y esta fase es considerada un punto primario en la regulación del crecimiento. Bueno, los controladores del ciclo celular. En los estudios genéticos identificaron al gen crítico, el C2, que controla la programación del ciclo celular. El productor genético de CDC2 regula la transición de la fase S y M. Este gen codifica una proteinasa serina treonina de 34 queda, y actualmente se conocen varios homólogos de CDC2 y llamados sinasas dependientes de ciclinas. Los estudios bioquímicos muestran que la proteína CDC2 está presente en niveles constantes a través del ciclo celular con la actividad oscilante. Esto implica que factores exógenos regulan su actividad. Se han estudiado dos principales mecanismos, que son las subunidades y modificaciones covalentes por la fosforilización. Eh, Las ciclinas del ciclo celular es la fase G1, que se clasifican como C, D y E. Las ciclinas C se asocian con CDK2, que se combina con proteínas reguladoras celulares como RB y E2F, y también las enzimas D con CDKS 2, 4 y 5, y el D, CDK4, fosforila con el gen RBD. También los complejos de ciclina D1 y D3 CDKS están asociados con el antígeno nuclear de proliferación celular. Bueno, en la fase G2M, en las ciclinas B son necesarias para llegar a la mitosis y su degradación es necesaria para salir ahí mismo. Se degradan en la metafase, anafase. Si están mutadas, no se pueden degradar. En las ciclinas A se sintetizan en la fase S y se degradan en la metafase. Antes de la ciclina B, la mutación en la ciclina A previene la fase S y M. Se asocian con proteínas reguladoras del crecimiento celular, siendo el producto del EN-RB, E2F y E1A. Bueno, los factores de crecimiento. La comunicación intercelular es crítica para el desarrollo embrionario y diferenciación de los tejidos, así como para las respuestas sistémicas o heridas en infecciones. Esto es regulado por factores de crecimiento como lo son las proliferaciones celulares por vías positivas como negativas, que inducen una serie de respuestas en células blanco específicas. Los receptores de los factores del crecimiento tienen varios dominios: liganos de unión extracelular, transmembrana, proteincinasa de tirosina y carboxilo terminal. La activación
del receptor sucede por dos mecanismos: cambios conformacionales en el dominio externo del receptor y dímeris, acción olige- oligeme- oligomeración del receptor inducido por el ligado de la unión. Familia del factor del crecimiento epidérmico. Incluye el factor transformante alfa T, TGFA, uno similar al EGF de unión a heparina, derivado. Comparten similitudes de secuencias altas afinadas y efectos mitogénicos en células respuestas de EGF. Hay receptores del EGF designados como ERBB 1, 2, 3 y 4. Familia del factor del crecimiento de fibroblastos, también llamados factores de crecimiento de unión de heparina, que permiten la unión de las proteínas y potenciar su actividad biológica. Son mitogénicos por las células mesenquimatosas, neurotodérmicas y de origen epidémico. Su sobreexpresión puede ocasionar transformación maligna. Algunos FGF mantienen la supervivencia neuronal, inducen la indiferenciación de adipocitos y de células neuroepiteliales que pueden inhibir la diferenciación de las células musculares. Factor de crecimiento de hepatocitos. Hepatotropina o hepatopoyetina. Esta tiene actividad de regeneración de las células hepáticas. Es mitógena en melanocitos, células renales tubulares, endoteliales y epiteliales. Familia del factor de crecimiento similar a la insulina. La insulina se involucra en la regulación de respuestas anabólicas, que son la captura de glucosa, la lipogénesis, el transporte de iones y aminoácidos, estimula la síntesis del ADN y el crecimiento celular. Las funciones del factor de crecimiento similar a la insulina 1 y 2 se reconocen como factores séricos que interactúan con la hormona de crecimiento para estimular al tejido esquelético. La somatomedina C es idéntica al IGF tipo 1 y el estimulante al IGF tipo 2. Los principales efectos biológicos son estimulación de la replicación celular. Los receptores para IGF tipo 1 poseen actividad de tironsinasa. En el tipo 2 carece de esta actividad. Neurotrofinas. Este es un factor de crecimiento neural que ayuda a la supervivencia y diferenciación de las neuronas simpáticas y sensoriales del sistema nervioso periférico, e incluyen el desarrollo y mantenimiento de las neuras colinérgicas cerebrales. La segunda neurotrofina es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Estas neurotrofinas se unen con alta afinidad a la tirosinasa, dando un producto de proto-oncógeno con actividad de proteinsinasa, de tirosinasa y con mayor afinidad a P75. Familia del factor de crecimiento derivado de plaquetas. Es uno de los principales mitógenos de las células del tejido conectivo. Son dos cadenas, las cuales son A y B. Las células del tejido conectivo y glial tienen gran sensibilidad a sus efectos mitógenos. Los receptores alfa y beta del PDGF se activan por dimerización. El PDGF se expresa por varios tumores humanos como osteosarcoma, melanoma, oligodendroglioma, etc. El factor de crecimiento del endotelio vascular es un mitógeno potente de las células endoteliales de los pequeños y grandes vasos. Promueve también la angiogénesis, carece de efectos sobre fibroblastos, las células epiteliales de la córnea, los queratinocitos o las células de la corteza suprarrenal. El factor de crecimiento placentario tiene secuencia similar a la
VEGF y PDGF. No hay reportes de fosforilación por tirosina. Factores de crecimiento para células hematopoyéticas. Crecimiento, supervivencia y diferenciación de las células hematopoyéticas son regulados por diversos polipéptidos, los cuales pueden ser interleucina, factores estimulantes de colonias y la eritropoyetina. Esto se regula por miembros de la superfamilia de receptores para hematopoyetina, aunque el factor de crecimiento de macrófagos y el factor de células madre usan receptores, proteincinasa de tirosina. El factor estimulante de colonias 1 también es llamado factor estimulante de macrófagos. Se sintetiza por macrófagos y monocitos activados, así como los fibroblastos y otras células mesenquimatosas. Regula la proliferación y diferenciación de los precursores de fagocitos mononucleares que requieren a la supervivencia de monocitos y macrófagos maduros. Fase prevascular. En el tumor primario, la actividad angiogénica es mínima o ausente. El tumor permanece pequeño. El crecimiento celular es lento y el tiempo de doblaje es de años. Sin embargo, la medida con el índice de timidina es tan alta como la de un gran tumor vascularizado. La mayoría de las neoplasias prevasculares son difíciles de detectar a menos que se encuentren en la superficie como piel, mucosa, oral, cervix o vejiga. Y en la metástasis, mecanismos por los cuales las micrometástasis pueden permanecer latentes por varios años es que permanezca en la fase prevascular. La neovascularización permite la expansión rápida y replicación de las metástasis. Fase vascular. Los tumores humanos que se someten a neovascularización entran en una fase de crecimiento rápido, intensificación de la invasión e incremento en el potencial metastásico. La neovascularización proporciona el intercambio de nutrientes, oxígeno y desechos. Las células endoteliales liberan factores de crecimiento, PDGF, IGF, citocinas, GM, CSF, que estimulan a las células tumorales, que es el efecto paracrino. Y la neovascularización es responsable de algunos síntomas que aparecen después de que el tumor ha cambiado a un fenotipo angiogénico. La sangre en la orina, esputo o entre los periodos menstruales puede significar la presencia de un tumor vascularizado en la vejiga, pulmón o cervix. También puede presentarse edema en los tumores cerebrales y ruptura o hemorragia de algunos tumores como el de Wilms. La neovascularización se origina en un subgrupo de células. Así, un tumor puede contener áreas con densidad microvascular alta y baja. Mediadores moleculares de angiogénesis. Están los reguladores positivos, que son el cambio hacia el fenotipo angiogénico, que es mediado por el balance entre reguladores positivos y negativos. Los reguladores positivos se mencionan en el cuadro 4. El BFGF y el BPF-BEGF son los péptidos angiogénicos estudiados más extensamente en los tumores humanos. Y los reguladores negativos. La actividad angiogénica de un tumor no se puede explicar tan solo por el incremento en la expresión, exportación o movilización de factores angiogénicos. Los mediadores positivos del crecimiento de los vasos capilares deben sobrepasar una gran variedad de regulares negativos que en condiciones normales defienden al endotelio vascular de la estimulación. Algunos de los mecanismos por la inhibición de angiogénesis son un oligosacárido específico de bajo peso molecular, derivado del heparansulfato, el contacto cercano con otra célula y la liberación de interferón. Las aplicaciones clínicas en la angiogénesis. La determinación de la intensidad de la angiogénesis de un tumor puede ayudar a predecir el riesgo de metástasis o recurrencia. Las técnicas utilizadas son la medición de anticuerpo antifactor 8 y anti-CD31. La medición de péptidos angiogénicos en pacientes con cáncer puede ser útil para determinar la eficacia del tratamiento. El primer uso clínico de la medición del BFGF en sangre se realizó en pacientes con cáncer renal
encontrándose BF-GF anormalmente alto. Conclusiones. Las mutaciones del DNA pueden ser hereditarias o esporádicas y presentarse en todas las células o solo en las células neoplásticas. A nivel del nucleótido, las mutaciones pueden ser por sustitución, adición o deleción y estas alteran el funcionamiento celular, induciendo la transformación. En la actualidad, se reconocen múltiples oncogenes, incluyendo RAS, MIC, FOS y CFMS, los cuales pueden ser activados por mutaciones puntuales que llevan a la sustitución de aminoácidos en porciones críticas de las proteínas.